Buenas noches. Estamos a 5 de mayo de 2026. Estamos en TV Reus, la televisión de andar por casa, de estar por casa, en el programa Buenas noches con Juan Orozco de la mano del queridísimo amigo Cristian. Estamos grabando párrafos de la novela El final de los días, las postrimerías de Joros. Estamos en el capítulo final de La pata de Oca y el siguiente capítulo que recitaremos a continuación, declamaremos, será el capítulo 11, Reverencias. Es una novela imaginada, de ficción, con tintes de sueños reales. Esperemos que estéis todos bien, muy buenas noches y comenzamos sin más preámbulo leyendo trocitos de la novela. Alguien comenta en algún lugar: ¿cómo van a venir de tan alto si están tan abajo? Porque están fuera de la cantera, por salvar a cuantos más mejor, por su forma de pensar. ¿No lo comprendes? Se deben al mundo, no a una facción, ni a una familia, ni a un país siquiera, son globales. A este hombre hay que dejarlo vivir en paz, para que viva en paz el mundo. Los buenos corazones deben perseverar en el bien común, perdonar y serenarse porque el orbe viva tranquilo en lo posible, en la voluntad divina. Te ofrezco, Dios, mi cansancio, para que el mundo viva sereno y sosegado por un tiempo, sin que nos hagamos daño los unos a los otros. Señor, haced que su carga sea liviana, porque a ratos es como si se llevase el peso del mundo sobre los hombros, siendo necesario caminar en la paz y el progreso de las naciones. Hágase la voluntad de Dios sobre la faz de la tierra. Dios le dijo que mucho dependería de la acción de los otros sobre su persona. Está tan cansado, afligido y agitado a ratos, y por otro lado tan sosegado, que no comprende por qué Dios lo conmueve tan de esta manera. Dios mío, que el mundo siga viviendo en tus previsiones, porque se salven cuanto más mejor. Ya que la horquilla de probabilidades salvíficas le dijiste que podía oscilar entre casi un 3% y casi un 10% aproximadamente, y que todo dependía del mayor o menor grado de maldad de esta raza, y de la empatía de los de arriba con los de abajo, viniendo de las mismas raíces, porque tú eres quien dispones de las cosas en tu inmensa sabiduría, mi altísimo Jesucristo. ¿Será Edelmiro un descendiente de Aglas al llevar el mundo sobre los hombros? ¿Es Edelmiro uno de los ángeles de la vida de esta orografía que nos aborda reencarnado? Si la mesa se queda coja, ¿qué pasaría? Anda, echad a imaginar. Los que pasan comentando mientras pasea. ¿Otra cosa nueva? ¿Qué sabemos? Que trae la paz universal. ¿Y qué? Que eso es bueno. Irreverencias. Si fuese verdad lo que se imagina, y como real lo escribo, aunque fuese mentira, es que sería un argumento muy novedoso y sólido a la humanidad, por advertir de ciertas circunstancias anómalas que pudieran incidir en el desarrollo posterior de esta civilización, por menoscabar en lo particular, sirviendo a la salvación de la generalidad, no sólo de un grupo, sino de una mayoría suficiente. Con todo, no contentos con no enseñarle, además lo rebajaron como pudieron, sin importarles nada más que su avaricia, una y otra vez, de tantos como eran reincidiendo en rebajarlo. Tan mal lo han pasado durante años y sin embargo no se han maleado, pero eso sí, su ansia de justicia se ha agrandado, porque esos gandules cumplan el castigo que Dios les ha sentenciado. Tantas irreverencias, tantas que no recuerda, porque se lo han sustraído de la memoria esos desgraciados, con lo que sabe van a vérselas con Cristo el justo, a ver quién ríe el último. Tan listos que se creían y van a resultar que son hasta negligentes, porque la prueba no se falla en un año ni en un día, sino posiblemente en más de un siglo. Y si Dios quiere, mucho más. Dios tiene la última palabra. ¿Será verdad o tan solo fantasía? Cuando vengan, Dios se van a enterar. La victoria es de nuestro Dios. La verdad es que eran tantos, tantos queriendo allanarse a partir de un pilón, de los pilones de su pueblo.
Es verdad que a tantos hubiese contradicciones en las órdenes subliminares, y a tantos han sido y a tantos han cesado tantas cosas en bienes espirituales. Imaginación más fantástica debe tener quien me lo cuenta. No, esto es un mundo de irrealidades donde se supone irreverencias porque a veces ciertos groseros se quedan con la miel, según cuentan que de todo hay en este valle con viñedos por culpa de unos irrespetuosos, imaginando posibles situaciones que se vienen a la cabeza por las fluctuaciones extrañas que son como en sueños aparentemente inverosímiles, pero que pudieran ser más reales que las sombras. Sea como fuere, solo pido justicia al Todopoderoso Señor de la tierra, el amado Jesucristo, que todo lo sabe en verdad y lo conoce, porque mi mente se restablezca en el equilibrio sanador, castigando a esos mamelucos. Cuando ya había usado a Edelmiro y no pudiendo sacar nada más de él, lo desecharon como desecharon a la piedra angular de la cual proviene los descabellados, sin saber la verdad de las cosas, porque Dios no juega los dados, y han caído en desgracia ante su mirada. Así consintieron en volverlo loco, porque no les servía para sus fines los muy malvados, por la orden de Alberto Serrador Pestillo, el abogadiño y sus demás parientes que tenían la tristra de palabras claves para vencer a cualquiera y dejarlo dormido en 3 segundos, mandándoles lo que les diesen gana en 3 minutos, sin sensación de pérdida de tiempo, con una sugestión rápida y de efectos superinmediatos. Lo que no sabe el resto de la parentela de los 12 es que Alberto Serrador Pestillo se beneficiaba más que ninguno, al ser el que tenía todas las llaves de la hipnosis porque era el mandamás, y ha dado órdenes que van contra algunos miembros de su clan, favoreciendo a los Serrador sobre todas las demás familias que lo constituyen, están bajo su gobierno, de tantos y tantos raserateños de Racerat como tenía dormidos. Y así vino luego el militar Enrique Monje Rodriguera, que con los experimentos del MK Ultra lo volvió como una reverenda chota. Pero con Dios se la vean, desde el primero al último, desde el más pintado al menos colorido, de todos y cada uno de esos listillos, y si no, tiempo al tiempo, indecorosos, que solo hacéis que aparentar, ya que están viviendo de prestado con todo lo que han sisado sus huéspedes, los muy cochinos, encima les caiga su propio veneno. Que Dios sentencia a esos malos agoreros en su justa justicia. Son la primera causa del principio del fin del mundo, al no respetar la voluntad divina, el libre albedrío. Y por eso, Dios los tiene ya sentenciados en el tiempo. Su maldad les va a costar bien cara, no lo dudéis. Esos hijos de lo van a pagar de todas, según ha dicho Dios en sueños, porque se ha querido pasar de listos y Dios ha dicho que de él no se ríen, por lo que enderezan lo que han torcido o no tendrán arreglo ninguno de ellos. Así es el tal Alberto Serrador, el que cierra con el serrucho, el que quería suplantar a Dios, al que no importaba nada más que sus intereses sin mirar más por nadie, el que solo quería engordar a su familia y que Dios ya ha sentenciado en sueños. No pasará ni una sola piedra de su casa cuando venga la Tercera Guerra Mundial. Cualquier ser reflexivo hubiese esperado a que las hijas de Edelmiro o sus nietos y bisnietos se hubiesen conocido, estando como estaban en el mismo pueblo. Antes o después habían de haberse encontrado, ¿verdad? Pero no. Tenía que ser inmediatamente porque era su capricho y no podía esperar a la generación siguiente. Por culpa de la falta de la visión de futuro de este vándalo, porque se quiere reír de Dios, ya que no deben de creer en él, porque esa postura lo demuestra.
cuando son los hermanos mayores de las hermandades, de las cofradías, haciendo y deshaciendo por las salas capitulares. Al menos estos de su Villorrio, con el Altísimo se la vean, esos inectos que se han querido pasar de chulos hasta con el mismísimo Dios al intentar no consentir que se realice la voluntad divina, robando las predestinaciones a sus verdaderos titulares, por lo que Colérico decidió convertirlo en un zaraza, el cerrador jefe, cuando Jesucristo le ha dado muy clarísimamente claro que quiere que tenga hijos, que no puede irse de este mundo sin dejar huella, pues que su línea serán de futuros salvadores de la humanidad. Luego, como todos los listillos, se puso un injerto de memoria, ¿no? Sabe Dios cuántos llevará ya con todos los que son esas familias que forman parte de la maldita logia de Raseras. Donde Dios se la vea, todos juntos, porque se va a hacer justicia, es cuestión de tiempo, porque de Él no se ríen y de Dios mucho menos. La verdad, si mal no recuerdo, es que Edelmiro renunció al amor de su vida, el gran amor de su vida, lo hizo Santa Cruz, el ser más bueno y precioso que jamás, el ser más bueno y precioso que jamás tuvo ante sus ojos en esta vida. La mujer que Dios le tenía prometida, la que había de ser la madre de sus hijos, sacrificándose por salvar el mundo. Pero maldito sea los cerrador pestillos, esa caterva de caprichosos engreídos que intentan apostillar el mundo y cerrarlo con la Tercera Guerra Mundial. Por su culpa, el mal abogaducho solo hacía que darle órdenes negativas así a su familia y posiblemente a medio pueblo respecto de su futuro, porque allí se hacía lo que él quería y sus familiares, pero no lo que quisiera Dios, que es el que manda sobre todos nosotros. Fueron a romper y rompieron la libertad con las órdenes hipnóticas y aparentemente las predestinaciones divinas. Desistió del amor de su ser amado, porque iba a hacerla sufrir mucho, no por él, sino por las odiosas órdenes de ese asqueroso de Alberto, el abogadillo, por su mala conciencia. Porque Edelmiro quiere la libertad del ser humano, pero visto lo visto, ¿en qué somos libres? Si sacrificó su vida porque el Apocalipsis no fuese en 2012, como eso en un principio estaba prescrito, y porque esa posibilidad existía desde un principio y los planes divinos, es lo que sabe. Por la logia de Raseraz hubiese sido en esa fecha. A ellos solo les importa su culo. Con Dios se la vean los condenados. Pero Edelmiro, en lo que recuerda, cambió esa fecha, y aunque puede explicar cómo nunca lo ha, y aunque puede explicar cómo, nunca ha de explicarlo. Pues como le dijera Jesucristo en su sueño, estaba previsto que fuese en 2012, pero ya no quería que fuese en esa fecha. Edelmiro está totalmente consciente de que esa fecha fue cambiada por él y muchísimos más, porque Jesucristo se lo permitió, pero no por la logia de su Villorrio, a los que Dios pondrá en su sitio a su debido tiempo. Así Edelmiro fue consciente de sacrificar su vida por la salvación del mundo, cuando en principio el Armagedón estaba previsto que fuese en 2012. Sacrificó su vida porque el mundo viviese. Sin embargo, Jesucristo le pidió que cambiara las fechas en su sueño, diciéndole que era su voluntad, porque cuando Jesucristo le salvó la vida en aquel año de 1991 por su sueño, le dijo claramente: estaba previsto que fuese en 2012, pero yo no quiero que sea en esa fecha. Así que sed listos y no torpes, ni aturdidos ni atolondrados, porque el rencor puede que solo traiga desgracias. Así que sed más avispados que las mismas avispas, poniendo orden y concierto en este planeta, porque si no, vendrá el fin de tal rabia e ira, que lo mismo, en vez de salvarse casi un 10%, no lográis que se salve nada más que cerca de un 3%,
De vosotros depende, de vuestra inteligencia. Ya se hablará al respecto de esto en el futuro. Los pesadores, aun a su pesar, actúan cual guardianes livianos del Edén, según dijese Dios, cuando ninguno de los que vinimos y de los que depende la prueba del orbe quede sobre la tierra entonces. El Apocalipsis podrá venir en cualquier momento, porque se habrá roto el equilibrio del sistema, y lo que sabe, el principio del fin del mundo ya ha comenzado. Debió de haberlo hecho en el año Capicúa de 1991. Así que vosotros sabréis lo que queréis para vuestro futuro y el de vuestros hijos, porque desde luego a Edelmiro le habéis hecho la vida imposible prácticamente desde que nació, con tanta hipnosis e irreverencias y falta de libertad, pues la primera hipnosis que recuerda tendría menos de 3 años a su alrededor. Por tanto, con Dios os las veáis todos, según vuestras acciones, porque de él no os vais a reír. Que el que ríe el último ríe mejor. Cuando no quede ni uno de los justos de esta quinta, nadie podrá detener la catástrofe. Eran los testigos, ahora se sacrificarán por el bien de la humanidad. Con ello se ha conseguido más tiempo, el tiempo de la misericordia. Vinieron los valedores al mundo y se les ofendió hasta su más tierna infancia, desde su más tierna infancia. Se les maltrató, se les robó hasta la conciencia, se les hurtó de su futuro, se les calumnió, se les abofeteó, se les injurió, se les desequilibró, se detuvo en el avance. ¿No os da vergüenza o es que nunca la tuvisteis? ¿No os da vergüenza o es que nunca la tuvisteis? En comparación con la totalidad, son muy pocos, pero esos pocos valen por todo el planeta. De modo que cuando no quede ni uno solo de ellos, vendrá la hecatombe. A un determinado tiempo, cuando parezcan sus cuerpos, irán al lugar de donde vinieron, y ya nadie podrá detener el holocausto que se espera a esta humanidad. Pudisteis llevarlos de la mano, agasajarlos, regalarlos con bienes y riquezas, pero no. Le disteis castigos y sufrimientos. ¿Cómo queréis que se os pague sino en justicia del Dios Redentor? Vinieron y en vez de dadivarlos, le disteis hiel para el alma, dolores para el corazón, tristezas y llantos y uñas, blasfemias y tropiezos. Le robasteis hasta los recuerdos más valiosos que traían para esta vida, necesarios al bien del planeta. Sois muy torpes porque sois muy egoístas. Cuánta maldad habita en vuestros pechos se volverá contra vosotros. Sois falsos y taimados. Todo el día estáis con las máscaras puestas, mayoritariamente ruines, malandrines, irreverentes, necios, despotricadores, blasfemos, ladrones, tan perversos que hasta con el daño de los otros disfrutan los sádicos, aunque no tengan con ello beneficio de ningún tipo, ni ganancia, ni mejora. Los valedores vinieron llenos de bondades, de dones que se pudieron entregar, de elogios, de gracias, de vida, de amor a este mundo. Y en su inocencia se dejaron cautivar por la belleza de esta tierra bendita, llena de frutos. Tanto fue así que, o estaba previsto sin saberlo, se puso en contra del Altísimo ante la magnífica expansión de su amor por la obra del Creador y su Hijo amadísimo, que es amor por la exuberancia del planeta. ¿O estaba prevista esa posibilidad? ¿Se equivocó? ¿Se equivocaron? No, tan solo estaba previsto por Dios de esta manera. Solo sabe que ha sufrido mucho sin quererlo por culpa de los cainitas. Es cierto. Lo que les ha dado a casi todos una visión negativa de esta raza ruin y malintencionada, a los pesadores de la Maat egipcia, sin dejar de ver la realidad, porque el Padre Omnisciente les ha abierto los ojos y a tanto sufrimiento solo quieren justicia, como debéis comprender. Cuánta tristeza porque el mundo se termina. Los peces están dando los últimos coletazos. ¿Qué recolectará el aguador? Vendrá el amo de la mies
a por los granos de la cosecha, vendrá el jardinero a regar su jardín. Tenéis muchos defectos al estar tanto tiempo intentando destruir a los que no son como vosotros. Dios los cría y ellos se juntan. La última palabra la tiene el Creador. No seáis ineptos. Habéis intentado castigar no ya a los buenos, sino a los justos, por lo que el mundo vive. ¿En dónde cabe tamaño desmán? Qué atrevida es la ignorancia. Dios nos libre de desacatar la voluntad divina. Entre otras cosas, porque no podemos, no digamos por más que no debemos. Habéis adormecido sus mentes y las habéis intentado dominar, con hipnosis o sin ella, con ingeniería mental y adoctrinamiento o con sometimiento por la fuerza aleccionadora del pensamiento, porque entráis en las casas a través de los televisores. Que nuestro Señor Jesucristo os lo tenga en cuenta, porque ya solo quiere justicia. Los seres humanos, por lo general, de todo hay en la viña del Señor, no obráis con el corazón, sino por el interés, y eso es lo que os pierde, que sois egoístas como vosotros solos, y lo queráis todo para vosotros mismos y vuestras familias sin pensar en los vecinos, cuando no sois los únicos que vivís en este planeta. A veces no distinguimos entre lo que es verdad y lo que es mentira, de la embotada que tenemos en la mente debido a luctuosas circunstancias fluctuantes. La novela es una obsesión, por eso ciertas ideas se repiten, tanto porque el autor tiene muy mala memoria y no quiere que se olviden esas ideas fundamentales. A veces nos duermen, nos confunden, confundimos los sueños con la realidad al despertar, pero una cosa es inevitable, la Tercera Guerra Mundial. Otras veces nos cuelan sueños falsos por realidades en que se ha dado en llamar injertos mentales, donde perdido el tiempo de una realidad se rellena con una ensoñación o ilusión, al uso tomando como ciertos tan solo espejismos en vez de auténticas verdades. Hasta eso han llegado a practicar esos candules, hasta en eso nos engañan los palurdos. Si supieran la verdad temblarían, porque los ilusos son ellos, creyéndose que pueden amañar el futuro de la humanidad a su antojo. ¿O no? Área 51. Decía Calderón de la Barca que la vida es sueño, pero hay sueños y sueños, ¿verdad? Despertar a la realidad no es fácil cuando te han bloqueado sustancialmente para anularte, sobre todo si no logramos recordar lo cierto. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Argumentan. ¿Dónde termina la realidad y comienza el sueño? Ande yo caliente y ríese la gente. A veces solo los locos, los borrachos y los niños dicen la verdad, verdaderos, auténticos. Imaginar no cuesta trabajo, inventar tampoco. Cuando se ha sufrido tanto es necesario realizar la catarsis para vivir, deducir despierto lo que estaba pendiente. Es necesario invertir ciertas experiencias para no sucumbir cuando el mundo está en juego. Tan importante es el loco, que es un arquetipo en el tarot de la Marsella. El loco con sus locuras hace que el mundo se mueva, haciendo que unos y otros tomen posiciones respecto de sus conjeturas y axiomas, porque, como hemos dicho, algunos locos son capaces de decir verdades increíbles. El sufrimiento puede volver demente a un hombre para no morir o no matarse. Máxime si es un dolor tras otro. Edelmiro no se suicidó porque Dios en sueños le paró su mano cuando iba a hacerlo, prohibiéndole atentar contra su vida. La avaricia desmedida de unos cuantos puede descomponer nuestro planeta, por desgracia, por la maldad y la injusticia que conlleva su excesivo egoísmo. Soñar no cuesta dinero, pero por dinero los hombres cometen las mayores atrocidades. De Dios nos ves que confesados a unos y a otros. No comprende el porqué de tantas hipnosis a su misma persona, por entes tan diferentes de la misma parentela, ni por qué se hace infeliz a los mejores cuando son la esencia de lo creado.
quienes intentan destruir lo necesario, sino la recalcitrante maldad del gen de Caín superconcentrado. ¿Quién no come? Quienes no comen ni dejan comer, visto lo visto, nada ha de poder contra Dios. Nada se ha de poder contra Dios. Al menos 4 de los cerrados pestillos han jurado vengarse de él, y lo que van a lograr es que Dios se venga de ellos. Más les valdría que se le cayera la cara de vergüenza encima que le han amargado la existencia, quitándole todas sus predestinaciones. Esos traidores de la voluntad del Altísimo también quieren quitarle la vida. Le tenían que haber dejado la más importante de todas sus predestinaciones, pero no. Tuvieron cabeza ni para eso, los desconsiderados avariciosos, volviéndolo loco de atar, porque su vida carecía ya de sentido por culpa de estos desgraciados ladrones. Pero de Dios no se ríen, que se les quite de eso de la testa. A punto estuvo de matarse si Dios no le para su propia mano, porque Jesucristo, si ve más allá de los que vemos los humanos, veamos qué hace Dios. Si no enderezan lo que están torcido a esos avariciosos, la luz vencerá la tiniebla y la divinidad irradiará en nuestros corazones su fe, esperanza y amor, poniéndonos a todos en nuestro sitio. Con el Altísimo se las vean los que lo han ofendido en su persona y posiblemente además en otras personas. ¿Esto está solamente en su mente o obedece a una realidad palpable? Pero la mala sombra no pasará porque Dios, y solo Dios, se encargará de cortarla en el Apocalipsis. Solo el Altísimo le está dado el poder sobre la vida y la muerte. Nadie debe tomarse la justicia por su mano. Y estos han jurado vengarse de la afrenta que ellos mismos han cometido contra el medio santo de Delmiro y el creador del universo, con sus hipnosis. ¿O está loco? ¿Qué mala cabeza han tenido de quitarle sus 12 predestinaciones, si es que no fueran 14, y no haberle dejado ninguna? ¿Qué debieron de haberle dejado la mejor, donde la mejor servicio diese a esta raza? Cuando caiga la vara de Dios sobre el orbe, sentenciando las malas costumbres de los insensatos, arrogantes, soberbios y engreídos que se creen más que los demás, ¿qué pasará? Lo mismo ya será tarde para quejas y lamentaciones, quién sabe. Y todo pasará no porque Él lo diga, sino porque está escrito hace más de 2000 años. Que Dios o que dioses iban a querer un rebaño de malhechores y de traidores que no respetan ni a los de su propia especie. La raza humana debería de unirse contra los demonios, contra las huestes de la oscuridad de esta radio estelar, no contra los dioses que nos salvan. La contienda se está preparando ya en nuestro sistema solar. No sabemos lo que viene, lo que hay ahí afuera. Edelmiro lo ha percibido en visiones gracias a la inefable voluntad del Sagrado Corazón de Jesús. Pero ¿quién cree en las visiones oníricas? Ayúdame, Dios mío, a que se vea la verdad por amor a la excelsa bondad que anida en tantos buenos humanos. Cuando nuestra especie se le haya de ver con las razas extraterrestres, ¿qué pasará? Siendo verdad que Jesucristo vendrá en nuestro auxilio, pero todo no se puede contar a todo el mundo, ¿verdad? Cuando llegue la hora del final de los tiempos, ¿qué será de los incrédulos? ¿Se darán cuenta de que estaban equivocados aunque ya sea demasiado tarde? ¿Nos tratarán los alienígenas como ganado? ¿Es eso parte del fin de esta raza? ¿Está equivocado Edel al decir estas cosas? Toda su vida luchando para que mientras viva no sea el fin de los días, y a pesar de tantas traiciones desde la niñez, no quiere que sea la barbarie durante su existir. Debe ser que tiene madera de santo. A otros a estas alturas se les hubiese dado ya igual el mundo. Ojalá se nos abran los ojos del entendimiento humanos. Ojalá fuésemos más sensatos. Ojalá no fueseis tan avarientos. Ojalá no pecaseis de egolatría con tanta persistencia.
Y que conste que la riqueza quizás esté en la mezcla de los abelitas y los cainitas en su adecuada medida.